Pagué las vacaciones, de lujo de la familia de mi esposa, pero mi cuñada siguió excluyéndome de las fotos familiares y otras actividades. Pero ella esperaba que yo pagara su cuenta. Hola a todos. Nunca pensé que estaría sentado en un resort de lujo en la playa de Miami sintiéndome tan miserable. Lo que se suponía que sería unas vacaciones familiares memorables se ha convertido en una pesadilla, gracias a mi cuñada, ella, de 38 años. Estoy aquí con mi esposa Ra, de 42 años, con quien he estado casado durante 10 maravillosos años, junto con sus padres ancianos, él de 76 años y ella de 70 años, y ella. Han pasado solo 2 días desde el inicio de este viaje y ya estoy al límite con la forma en que ella me está tratando. Ra y yo hemos construido una vida cómoda juntos en la última década. Ambos ocupamos puestos ejecutivos en nuestras respectivas empresas y hemos trabajado arduamente para llegar a donde estamos. Nuestro estilo de vida refleja nuestro éxito, tomamos al menos 3 vacaciones importantes cada año, además de varias escapadas de fin de semana para romper con la monotonía de nuestras vidas ocupadas. Elegimos no tener hijos, lo cual nos da la libertad de viajar extensamente. En los últimos años, hemos decidido incluir a los padres de Ra en uno de nuestros viajes anuales. La salud de su padre ha estado deteriorándose rápidamente y su madre tiene dificultades para manejar los viajes sola con él. El viaje de este verano era especialmente significativo, el padre de Ra expresó su deseo de visitar Miami, la ciudad donde él y su esposa pasaron su luna de miel hace casi 5 décadas. Había algo en su voz cuando lo mencionó, un tono de urgencia que sugería que temía que esta podría ser su última oportunidad para revivir esos recuerdos preciados. Cuando él se ofreció a contribuir a los gastos, sabiendo lo costoso que sería una semana en Miami, rechacé inmediatamente. Estas personas me han tratado como a su propio hijo durante la última década, y yo quería hacer esto por ellos. Mi situación financiera me permite cubrir cómodamente esos gastos, y ver su alegría al regresar a Miami valía cada centavo. Nuestro viaje cambió completamente cuando ella pidió unirse a nosotros. A diferencia de Ra y de mí, la situación financiera de ella siempre ha sido difícil. Ella tiene 3 hijos en edad escolar y el sueldo de su esposo apenas cubre sus necesidades básicas. Cada vez que compartíamos fotos de nuestros viajes, ella comentaba sobre cómo no había podido permitirse unas vacaciones adecuadas desde su luna de miel. Este año, nos pidió directamente unirse al viaje a Miami, a pesar de saber que tendría que cubrir todos sus gastos. Acepté, después de todo, la familia debe ayudar a la familia. Desde el momento en que aterrizamos en Miami, algo se sintió raro en el comportamiento de ella. La primera señal de advertencia apareció solo unas horas después de registrarnos en el resort de playa. Ella sugirió tomar una foto familiar frente a la impresionante vista al océano. Alcé mi teléfono, listo para configurar el temporizador para que todos pudieran estar en la foto. Fue entonces cuando ella me detuvo, ¿puedes tomar la foto para nosotros? Queremos solo a nosotros 4, mamá, papá, Ra y yo. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero me quedé callado, pensando que tal vez querían una foto de su familia original. Pero esto no fue algo de una sola vez. Ella convirtió esto en el tema de todas nuestras vacaciones. En cada lugar turístico, cada restaurante, cada momento memorable, ella encontraba una forma de excluirme. Solo nosotros 4 o esta es solo para la familia se convirtió en su constante. Me convertí en el fotógrafo designado, siempre detrás de la cámara, en lugar de hacer recuerdos con mi esposa y mis suegros. Lo peor es que ella comenzó a publicar estas fotos en redes sociales, creando una narrativa donde yo no existía en estas vacaciones familiares. Ra intentaba intervenir ocasionalmente, insistiendo en que yo también era parte de la familia, y mis suegros me invitaban a unirme a las fotos, pero ella siempre lograba manipular la situación hasta que yo estaba de vuelta detrás de la cámara. Sentía que no era más que un cajero automático ambulante y fotógrafo personal para su perfecta reunión familiar. Después de un largo día de caminatas y turismo, estaba ansioso por relajarme en el agua cristalina con su impresionante vista al océano. Justo cuando estaba a punto de entrar a la piscina, ella volvió a aparecer. ¿Puedes quedarte fuera un rato? Queremos una foto de chicas, solo Ra,
mamá y yo. Lo que comenzó como una solicitud aparentemente inocente se convirtió en una hora de pie al borde de la piscina mientras ella iniciaba una interminable sesión de fotos. Primero fueron las mujeres, luego una foto de hermanas, luego otra foto de la familia original. Cada vez que intentaba unirme a ellas, encontraba otra combinación que convenientemente me excluía. No podía evitar preguntarme por qué siquiera había venido a este viaje si mi presencia le resultaba tan inconveniente. El incidente del paseo en bote al día siguiente fue aún más descarado. Llegamos al lugar de turismo donde ofrecían paseos en bote tranquilos a lo largo de la costa. Los botes estaban diseñados con 2 filas de 2 asientos cada una, perfectas para familias de 4, pero nosotros éramos 5. Antes de que alguien pudiera sugerir un sistema de rotación justo, ella intervino con su plan. Arregló que los padres de Ra se sentaran juntos en una fila mientras ella reclamaba el lugar junto a Ra en la segunda fila, insistiendo en que esta configuración sería perfecta para las fotos familiares. Terminé solo en el siguiente bote, rodeado de completos desconocidos. También compraron una foto de recuerdo de su paseo en bote en familia, la foto ahora aparece en el feed de redes sociales de ella. La foto de recuerdo del paseo en bote se convirtió en el símbolo perfecto de toda mi experiencia en vacaciones, yo, incómodamente apretado entre extraños, mientras mi esposa y su familia creaban recuerdos perfectos sin mí. No podía evitar notar que en cada situación donde alguien tenía que ser excluido, ese alguien siempre era yo. Ella nunca ofreció cambiar de lugar o tomar su turno siendo la persona que quedaba fuera, a pesar de que todas estas vacaciones estaban ocurriendo con mi dinero. La cena en el exclusivo restaurante de mariscos fue igual. Pasé semanas asegurando esta reservación en uno de los restaurantes frente al mar más exclusivos de Miami, solicitando específicamente una mesa principal con una vista sin obstrucciones del atardecer. Cuando llegamos, la anfitriona nos condujo a una mesa redonda para 6, perfectamente posicionada para capturar la luz de la hora dorada sobre el océano. Había imaginado compartir este momento romántico con Ra, los dos sentados juntos disfrutando de la vista, mientras sus padres se sentaban frente a nosotros. Ella podría haber tomado fácilmente uno de los asientos laterales, después de todo, fue una adición de último momento a nuestro viaje. En cambio, antes de que alguien pudiera siquiera sacar una silla, ella se sentó junto a Ra mientras sus padres naturalmente tomaban los lugares con mejor vista. Me encontré relegado a la peor posición posible, atrapado entre la estación de servidores ocupada y los padres de Ra, con la espalda al atardecer que había planeado específicamente para esta cena. Cuando Ra intentó defenderme, sugiriendo que reorganizáramos los asientos, ella mostró su verdadera cara, le gritó a su hermana, diciéndole que dejara de ser tan pegajosa y recordándole a todos que estas eran vacaciones familiares. La cena solo empeoró a medida que avanzaba la noche. Intenté participar en la conversación, con la esperanza de encontrar un terreno común, pero ella tenía otros planes. Cada vez que intentaba unirme, ella dirigía deliberadamente la conversación hacia recuerdos de la infancia, aventuras en la escuela secundaria y chistes internos familiares, temas que obviamente me excluían. Incluso cuando Ra y sus padres intentaban incluirme explicando el contexto o conectando historias con eventos actuales, ella inmediatamente interrumpía y redirigía la conversación. Creó una barrera impenetrable de historia compartida que me dejó sintiéndome como un extraño en mi propia mesa. Para cuando llegó el postre, había renunciado a intentar participar. El insulto final llegó durante nuestro día de spa planeado. Había organizado meticulosamente suites privadas en el lujoso spa del resort, una para Ra y yo, otra para sus padres y una habitación individual para ella. Cuando mi suegro no se sintió bien y decidió quedarse en la playa, pensé que los 4 aún podríamos disfrutar de los tratamientos de spa juntos. Pero ella vio otra oportunidad para excluirme. Con una sonrisa, sugirió que debería quedarme con su padre, insistiendo en que necesitaban un día de chicas en el spa. La manipulación era obvia, una vez más, me estaba sacando de una actividad que yo había planeado y pagado, utilizando la condición de mi suegro como una forma de hacerme ver egoísta si me oponía. Sorprendentemente, el día resultó mejor de lo esperado, aunque no de la forma en que había planeado. Sentado con mi suegro en la playa, tuvimos una de nuestras conversaciones más genuinas.
Compartió historias sobre su vida, ofreció sabiduría de sus años de experiencia y conectamos de una manera en que nunca lo habíamos hecho antes. Quería contarle cómo su hija menor me estaba tratando, liberar toda la frustración que se había acumulado durante el viaje, pero al verlo disfrutar de la brisa del océano y compartir sus recuerdos con tanta satisfacción, no pude traerme a cargarlo con dramas familiares. Intenté discutir esto con Ra en privado una noche en nuestra habitación de hotel. Aunque reconoció mis sentimientos heridos, su respuesta me dejó aún más confundido. Sugirió que tal vez el comportamiento de ella no era intencional, explicando cómo su infancia había estado marcada por los frecuentes despliegues militares de su padre. Rara vez habían tenido vacaciones familiares adecuadas, y ahora, con la salud de su padre en declive, ella podría estar desesperadamente tratando de recrear esos momentos familiares perdidos. La explicación de Ra me hizo cuestionarme. ¿Estaba siendo demasiado sensible? ¿Estaba equivocado al esperar inclusión solo porque estaba financiando el viaje? El hecho de que incluso estuviera cuestionando mi derecho a sentirme herido me hizo darme cuenta de lo profundamente que el comportamiento de ella había afectado mi confianza. Actualización 1. Después de compartir mis luchas en línea, la avalancha de mensajes de apoyo me ayudó a validar lo que había estado sintiendo desde el principio. La gente señaló como el patrón de exclusión de ella era demasiado consistente para ser accidental, como sus acciones mostraban una intención clara más que un simple descuido inocente. Sus perspectivas me ayudaron a ver que esto no se trataba de sentirme con derecho a ser incluido solo porque pagué, se trataba de respeto básico y de ser reconocido como un miembro de la familia. Mientras mi esposa intentaba justificar el comportamiento de su hermana a través de las experiencias de su infancia, la realidad era más simple, lo que ella estaba haciendo no era correcto, sin importar sus motivaciones. En los últimos días de nuestro viaje a Miami, la constante exclusión y falta de respeto alcanzaron un punto crítico. La mañana antes de nuestra partida, finalmente llegué a mi límite. Encontré un momento a solas con Ra en nuestra habitación del hotel y la confronté sobre su postura pasiva durante todo el viaje. Pero su respuesta seguía enfocada en mantener la paz, reconoció que veía el comportamiento de ella, pero insistió en que confrontarla solo crearía un drama que podría arruinar lo que podría ser uno de los últimos viajes familiares de su padre. Sus palabras tenían sentido lógico, pero se sentían como otra traición. Una vez más, mis sentimientos estaban siendo sacrificados en nombre de la armonía familiar. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Mientras asentía a la petición de Ra de dejar pasar las cosas, mi mente ya estaba formulando un plan. Ella había pasado todas las vacaciones tratándome como a un extraño no deseado, mientras disfrutaba alegremente de las comodidades y lujos que yo estaba proporcionando. Parecía haber olvidado que todo el viaje, cada comida, cada actividad, cada tratamiento de spa en el que se había deleitado, estaba sucediendo gracias a mi dinero. Si ella quería pretender que yo no era parte de la familia, entonces tal vez era hora de mostrarle exactamente lo que eso significaba. En nuestra última mañana en Miami, puse mi plan en marcha. Sugerí casualmente a Ra que llevara a sus padres al aeropuerto antes que nosotros, afirmando que ella y yo lo seguiríamos más tarde. Ra vio claramente mis intenciones de inmediato. Sé lo que intentas hacer, dijo en voz baja. Claro que sabes, respondí, y ahora puedes mantenerte neutral, como lo has hecho durante todo el viaje. Su leve asentimiento fue todo el reconocimiento que necesitaba. Después de una semana de ver cómo su hermana me excluía sistemáticamente de cada momento familiar, Ra parecía estar dispuesta a dejar que el karma siguiera su curso. Una vez que se fueron, me acerqué a la recepción con mi estrategia cuidadosamente considerada. El sistema de facturación del hotel jugó a mi favor, aunque las tarifas de las habitaciones ya estaban pagadas, todos los cargos adicionales acumulados durante la estadía se liquidaban al hacer el check-out. Esto incluía cada pedido de servicio a la habitación, cada tratamiento de spa, cada cóctel en la piscina que ella había disfrutado libremente, asumiendo que yo cubriría todos los gastos. Le pedí al gerente que separara las cuentas por suite, inventando una historia sobre fines fiscales. El gerente ni siquiera parpadeó ante la solicitud, era un procedimiento lo suficientemente común.
Mientras observaba cómo procesaba la separación, no podía evitar pensar en cómo ella nunca había considerado el costo de sus acciones, ni emocional ni financiero. Eso estaba a punto de cambiar. Después de liquidar las facturas de mi habitación y la suite de mis suegros, esperé el momento de la verdad. Ray y sus padres ya estaban en camino al aeropuerto, necesitaban más tiempo debido a los problemas de movilidad de su padre y los arreglos para la silla de ruedas. Solo quedábamos ella y yo en el vestíbulo del hotel cuando el gerente la llamó para que resolviera su cuenta. El color se desvaneció del rostro de ella mientras miraba la factura detallada en sus manos. El monto total era asombroso, probablemente equivalía a varios meses de sus gastos habituales. Sus ojos se movían entre la factura y mi rostro, y la confusión se transformó en pánico al entender la realidad. ¿No vas a cubrir la mía? Mantuve la compostura. Ya he pagado por mi familia. Puedes cubrir la tuya. Ella titubeó con su tarjeta de crédito en la mano, que temblaba ligeramente mientras se la entregaba al gerente. El mensaje de transacción declinada solo confirmó lo que ya sospechaba, había pasado toda la semana viviendo muy por encima de sus posibilidades, confiando en la suposición de que yo pagaría la cuenta. El gerente pasó su tarjeta nuevamente, pero el resultado fue el mismo, su límite de crédito ni siquiera cubría la mitad de lo que debía. Todos esos días de spa solo para chicas y cenas exclusivas finalmente la habían alcanzado, y esta vez, su cajero automático designado no estaba ahí para rescatarla. Los siguientes 30 minutos en ese vestíbulo de hotel fueron puro teatro. Ella caminaba de un lado a otro mientras intentaba resolver esta crisis inesperada. Cada pocos minutos, me lanzaba miradas desesperadas, esperando claramente que se diera y ofreciera pagar. Pero mantuve mi posición en el lujoso sofá del vestíbulo, calmado por fuera, mientras saboreaba cada segundo de su apuro. Sabía que podía terminar su calvario con un simple paso de mi tarjeta, y lo habría hecho si ella simplemente se hubiera disculpado por su comportamiento durante el viaje. Pero el orgullo de ella no le permitía dar ese paso, en cambio, quería que yo me ofreciera a ayudar, como si tuviera derecho a mi dinero, incluso después de una semana tratándome como a un intruso no deseado. Finalmente, hizo la llamada que había estado evitando. Podía escuchar la voz de su esposo alzándose a través del teléfono mientras ella le explicaba la situación. La cuenta que había acumulado equivalía casi al salario mensual completo de él, y él le exigía saber cómo podía gastar tan imprudentemente. Después de lo que pareció una eternidad de negociaciones incómodas y probablemente algunas promesas desesperadas de su parte, finalmente transfirieron el dinero para cubrir la cuenta. Durante el trayecto en taxi al aeropuerto, ella se sentó en silencio, probablemente todavía procesando cómo reaccionaría su esposo cuando llegara a casa. Lo que no sabía era que sus problemas estaban lejos de terminar. Cuando llegamos al aeropuerto, ya cortos de tiempo para el embarque, descubrió que no había completado su registro de vuelo. Mientras yo pasaba rápidamente por el check-in prioritario, ella quedó en la fila regular, luchando con su equipaje y cada vez más agitada mientras veía cómo pasaban los minutos. El golpe final llegó en la puerta de embarque, cuando había organizado silenciosamente mejoras a clase ejecutiva para mí, Ray y sus padres, una sorpresa agradable para que terminaran el viaje cómodamente. Ella, sin embargo, permaneció en su asiento original de clase económica. La expresión en su rostro al pasar junto a nuestros espaciosos asientos de clase ejecutiva contaba toda la historia, no dijo una palabra, pero su mandíbula apretada y su postura rígida lo decían todo. Durante todo el vuelo, se quedó en su asiento, enojada en clase económica, mientras nosotros disfrutábamos del servicio premium en la parte delantera. En el momento en que aterrizamos, la compostura de ella finalmente se rompió. Corrió hacia sus padres en el área de recogida de equipaje, lágrimas rodando por su rostro mientras comenzaba su versión de los hechos. Según su dramático relato, la había abandonado cruelmente en el hotel, la había sometido a una humillación pública y deliberadamente la había excluido de las mejoras en el vuelo. Convenientemente dejó de lado la parte de su campaña de una semana para excluirme de cada momento familiar. Su padre, ya cansado del viaje, se mostró visiblemente angustiado mientras continuaba su actuación.
Incluso en ese momento, ella no mostró preocupación alguna por la salud de su padre, demasiado concentrada en pintarse como la víctima de mi supuesta crueldad. Manteniendo mi compostura durante el despliegue de ella, esperé el momento adecuado para presentar mi versión. Cuando finalmente hablé, expliqué cómo ella me había excluido sistemáticamente de cada momento familiar durante unas vacaciones que yo había financiado, cada foto solo para la familia, cada disposición manipulada de los asientos, todas las conversaciones deliberadamente exclusivas. Lo expuse todo, detalle por detalle. La lógica era simple: si no me consideraba lo suficientemente familia como para incluirme en los recuerdos, ¿por qué debería esperar que cubriera sus gastos como familia? Su actuación terminó abruptamente cuando su madre intervino. Después de una semana observando el comportamiento de su hija, la mamá de Ra había llegado a su límite. Ella, basta, dijo firmemente. No queremos involucrarnos, pero vimos cómo lo acorralabas todo el tiempo. Intentamos incluirlo, pero tenías tus propios planes para marginarlo. Ahora hazte cargo de las consecuencias. En lugar de asumir la responsabilidad, ella respondió de manera más feroz. Sus verdaderos colores surgieron al acusarme de usar el dinero para controlar a la familia. Luego, se volvió hacia Ra: te has aliado con tu esposo para humillar a tu hermana, tu propia sangre, espetó. Ya verás lo que este hombre te hará: va a engañarte con otra mujer y no podrás hacer nada porque está cegada por su dinero. La acusación infundada provocó una respuesta feroz de Ra, convirtiendo el área de recogida de equipaje en una escena de drama familiar. La situación podría haber escalado aún más si no fuera por el padre de Ra. Durante todo el viaje, había mantenido una digna tranquilidad, observando todo sin decir mucho. Ella, tu cuñado ha hecho suficiente por ti. Si no puedes apreciarlo, será mejor que te calles, dijo con autoridad. Su simple declaración puso fin a la diatriba de ella, aunque el daño a las relaciones familiares ya estaba hecho. Después de las palabras finales de mi suegro, cayó un pesado silencio en la terminal del aeropuerto. Su solicitud de irnos de inmediato estaba llena de una autoridad tranquila, y rápidamente lo ayudé a subir al auto. Nos alejamos, dejando a ella sola, su orgullo impidiéndole pedir un viaje, a pesar de estar a 70 millas de casa. Ella no había traído su propio coche al aeropuerto, habiendo llegado con nosotros, y sabía que el precio del taxi sería astronómico. Pero después de una semana de su exclusión deliberada, no pude preocuparme. El viaje en coche hasta la casa de mis suegros fue tranquilo. Cuando llegamos, ambos expresaron una gratitud genuina por las vacaciones. El abrazo de mi suegro duró más de lo habitual, transmitiendo más de lo que las palabras podrían expresar. Ese abrazo validó todo. Ra y yo volvimos a casa y, al principio, evitamos hablar de lo sucedido, volviendo a nuestras rutinas normales. El tema permaneció sin tocar hasta unos días después, cuando Ra finalmente rompió el silencio. Me contó que ella enfrentaba graves consecuencias financieras. Su esposo, furioso por tener que rescatarla, exigía el reembolso total, se negó a salvarla del desastre que ella misma había causado, dejándola en apuros para gestionar tanto el pago de su deuda como las facturas habituales de su tarjeta de crédito. Aunque Ra apoyaba mis acciones, mencionó suavemente que quizá había ido demasiado lejos, aunque incluso mientras lo decía, admitió que su hermana necesitaba esta llamada de atención. Ella había pasado años aprovechándose de la generosidad de otros mientras los trataba con desprecio. El hecho de que finalmente enfrentara las consecuencias de sus actos se sentía como una justicia muy necesaria. Cuando Ra me preguntó si lamentaba mis decisiones, pude decir honestamente que no. A veces, las lecciones más efectivas vienen con un alto precio, y ella había elegido su propia tarifa a través de su comportamiento. Actualización 2. Después de compartir mi historia en línea, recibí reacciones mixtas. Algunas personas sugirieron que fui demasiado duro, que debería haber absorbido el costo para mantener la paz. Querían que fuera un felpudo, que aceptara en silencio ser tratado como un extraño mientras financiaba las vacaciones de lujo de todos. Pero yo conozco mi valor y me niego a ser usado de esa manera. Nunca esperé que ella se disculpara o se convirtiera en mi sierva, solo quería respeto básico e inclusión en las actividades familiares. Incluso después de todo,
Habría cubierto sus gastos si simplemente hubiera reconocido su comportamiento y pedido disculpas, pero su orgullo era más importante para ella que enmendar las cosas. La verdad es que ella y yo nunca fuimos cercanos, nuestra relación consistía únicamente en saludos corteses en las reuniones familiares cuando visitaba a Ra. No teníamos ninguna conexión real ni conversaciones significativas a lo largo de los años. Aún así, cuando pidió unirse al viaje, acepté financiar su viaje sin dudarlo, simplemente porque era familia. Esa generosidad debería haber merecido al menos un nivel básico de respeto, pero en cambio, parecía haber alimentado aún más su determinación de excluirme. El esposo de ella seguía enfurecido por haber tenido que vaciar sus ahorros para cubrir los gastos extravagantes de ella. La cuenta que había acumulado casi equivalía al salario mensual de él. Ningún trabajador estaría feliz de ver cómo desaparece su dinero duramente ganado porque su cónyuge pasó una semana actuando como una princesa a costa de otro. Pero en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, ella hizo lo que mejor sabe hacer, creó una narrativa en la que ella era la víctima y yo el villano que la había humillado deliberadamente. Durante los preparativos de Acción de Gracias, mi suegra estaba planeando una celebración extra especial, sabiendo que podría ser una de las últimas fiestas con mi suegro, dada su salud en declive. Sin embargo, el esposo de ella arruinó los planes al negarse a asistir. Su razón era que no podía soportar sentarse en la misma mesa que alguien que humillaba a una persona con menos recursos económicos. Fue entonces cuando mi suegra finalmente tuvo suficiente. Lo sentó y le reveló toda la historia del comportamiento de ella durante el viaje a Miami. Mira las fotos de las vacaciones, le dijo. De verdad, míralas. La evidencia estaba allí, en las propias publicaciones de redes sociales de ella, foto tras foto en las que había sido excluido deliberadamente, empujado detrás de la cámara o dejado de lado. El registro visual de mi exclusión sistemática era imposible de negar. Mi suegra le explicó cómo tanto ella como mi suegro habían intentado repetidamente incluirme, solo para ver cómo ella encontraba nuevas formas de apartarme. Lo que hacía esto especialmente doloroso era que siempre había respetado al esposo de ella, no éramos amigos cercanos, pero nuestras interacciones en Acción de Gracias y otras reuniones familiares siempre habían sido agradables y respetuosas. Nunca lo había menospreciado por su situación financiera. Tales pensamientos nunca se me habían cruzado por la mente. Solo éramos dos hombres que se habían casado en la misma familia, tratando de apoyar a nuestras esposas y contribuir en lo que podíamos. El hecho de que ella lo hubiera manipulado para que me viera como algún tipo de villano arrogante mostraba hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para evitar asumir la responsabilidad de sus actos. A pesar de mis dudas sobre asistir a la cena de Acción de Gracias después de todo lo sucedido, fui por el bien de mi suegro. La ausencia de ella y su esposo fue explicada con una historia conveniente sobre visitar a los padres de él. No fue hasta después de que mi suegro se retiró a descansar por la noche que salió a la luz la verdadera historia, y era mucho más fea de lo que había imaginado. El incidente en Miami había sido el catalizador de una gran pelea en el matrimonio de ella. En lugar de aprender humildad a partir de la experiencia, ella convirtió su humillación en munición contra su esposo, degradándolo constantemente por su nivel de ingresos. Comenzó a exigirle que asumiera un segundo trabajo además de su empleo de tiempo completo, a pesar de que ella solo trabajaba a medio tiempo, unas escasas 20 horas a la semana. Cuando él aceptó buscar un trabajo adicional, lo hizo con una condición razonable, que necesitaría reducir sus responsabilidades en el hogar y el cuidado de los hijos. Este compromiso envió a ella a un ataque de furia. Mi suegra compartió cómo el esposo de ella había roto en llanto al contarle todo. Las expectativas que se le imponían eran asombrosas. Ella quería que trabajara más de 40 horas a la semana mientras mantenía su parte de las tareas domésticas, todo mientras ella mantenía su cómodo horario. La actitud de superioridad que había sido tan evidente durante nuestras vacaciones en Miami era, aparentemente, solo la punta del iceberg. La mujer que había pasado una semana acumulando gastos que no podía pagar, ahora estaba reprendiendo a su esposo trabajador por no proporcionarle un estilo de vida más lujoso. Mi suegra había intentado todo para hacer que ella entrara en razón. Aconsejó a su hija, defendió a su yerno y trató de hacerle entender a ella lo irracional de sus demandas.
Pero parecía que el gusto de lujo durante nuestro viaje a Miami había despertado algo peligroso en ella. La mujer que alguna vez afirmaba estar contenta con simples vacaciones familiares ahora estaba obsesionada con vivir un estilo de vida que no había ganado. La situación se volvió tan preocupante que mi suegra finalmente tuvo que darle un ultimátum severo. Le dijo a ella de forma directa que, si su comportamiento llevaba al divorcio, no debería esperar ningún apoyo de la familia. Más importante aún, le advirtió que mantuviera sus problemas matrimoniales alejados de su padre, cuya salud no podría soportar el estrés de ver cómo el matrimonio de su hija se derrumbaba por su reciente materialismo. Durante el viaje de regreso a casa después de la cena de Acción de Gracias, Ray y yo reflexionamos sobre cómo nuestra invitación bien intencionada había resultado contraproducente. Recordé una frase que había visto exhibida en el resort: una vez que experimentas el lujo de una isla privada, nunca pondrás pie en una isla pública. El mismo principio se aplicaba a alguien que había experimentado la clase ejecutiva después de años en economía. No hay vuelta atrás. Inadvertidamente le habíamos dado a ella una visión de un estilo de vida que no podía mantener, y ahora su esposo estaba pagando el precio. Toda la situación me dejó sintiéndome culpable, no por hacer que ella pagara sus propias cuentas, sino por exponerla a un nivel de vida que había corrompido su perspectiva tan completamente. Su esposo, un hombre decente que trabajaba arduamente para mantener a su familia, ahora estaba siendo castigado por no poder mantener el lujo que ella había experimentado brevemente. Solo podía esperar que ella recapacitara antes de destruir su matrimonio en la búsqueda de un estilo de vida que no podía permitirse.